Hola, soy Gabriela Lendo, lidero el equipo de diseño y creatividad en Witaka. Estamos en MDF Studio, en el maravilloso hotel Only You, y queremos hacer una presentación de 3 disciplinas distintas del diseño, pero enfocados en el mundo de la gastronomía. Tendremos primero a Sandra Jiménez Osorio, ella trabaja con el diseño de imagen en gastronomía. Luego vamos a estar con Marta Fernández Calvo, ella narra historias y transmite el legado culinario, lo hace a través de música, lo hace a través de esculturas, lo hace a través de performance. Y por último cerraremos con Ángel Galán, cofundador de Escaparatec, en el que utiliza diseño, tecnología y diseño de experiencias y por supuesto sentido del humor, todo desde el ámbito del diseño. Así que vamos a ello. Hola, estamos con Sandra Jiménez Osorio, que es diseñadora de imagen gastronómica y nos va a contar un poquito sobre su proceso, sus inicios, de qué manera le inspira Madrid en su trabajo. Sandra, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti, Gabriela, por invitarme y por darme la oportunidad de contar las cosas que me emocionan. Un placer, un placer. Una cosa que me encajaba muchísimo de ti, contar de ti, cómo te acercas a la cocina y la gastronomía, es esta parte que se parece muchísimo como al diseño gráfico, ¿no? Muchos de Sandra trabaja con fotografía, ese es su medio, pero establece como una colocación de los elementos que apela muchísimo como a diseños universales, forma, tamaño, posición, movimiento, y trabaja con materiales muy interesantes que me encantaría que nos cuentes: orgánico, no inorgánico, piedra, comida, pero también plantas. Es súper interesante. Entonces me encantaría que empezáramos desde el principio y nos contaras tus inicios. ¿Cómo empezaste a dedicarte a fotografía, pero con esta parte más de, pues, como bodegones y gastronomía? Sí, bueno, esto me viene dado porque yo hace ya bastantes años me dedico al estilismo gastronómico, sobre todo a campañas de publicidad, pero siempre que salía de una sesión de fotos, yo no tomaba las fotos, siempre trabajo con fotógrafos profesionales, salía con esa espinita de que podía haber sido mucho más bonito, más estético, y que había muchos ingredientes de a los que no se les daba el protagonismo que se le veía dar en un plato, en una receta, en una fotografía de packaging. Y luego la luz para mí era importantísima, siempre resultaba con una luz de estudio que daba igual si fotografiabas una fruta de verano, una calabaza de otoño, una escena de desayuno, siempre era la misma, dependiendo también el fotógrafo. Y entonces después de estar tantos años trabajando con fotógrafos, con la fotografía, y sin meterme en ningún curso, decidí que había que potenciar la nobleza de los ingredientes que intervenían en cada receta o en el resultado de esas fotos que tomábamos para publicidad. Cuando te enfrentas a un nuevo proyecto, sea personal, porque es súper bonito ahora encontrar redes sociales y cómo eso es un espacio en donde puedes contar lo que haces, y Sandra tiene una cuenta de Instagram que es maravillosa y tiene mucho de fotos personales que no tienen que ver con campañas de clientes, y es muy lindo. Pero ¿cómo te enfrentas, sea un proyecto tuyo propio o sea un proyecto de cliente, a dar ese primer paso? ¿En qué te inspiras? ¿Qué lees? ¿Qué ves? ¿Qué otras referencias encuentras? Para mí es fundamental que, aunque sea fotografía, que no haga yo, o el estilismo, aunque ahora sí estoy haciendo mucha fotografía publicitaria, o mi trabajo personal, es importante que detrás de eso cuentes historias, que es lo que me hizo meterme en esto de lleno, porque los objetos por sí solos no valen nada si no hay una historia detrás, si no hay historias humanas, si no hay historia de tradiciones. Y bueno, aunque sea una fotografía publicitaria o un trabajo personal, me gusta mucho la historia y el origen, o bien del ingrediente o bien de una receta, dónde surgió, la geografía, el clima, la luz,
las texturas, por qué una planta o una fruta crece en determinada tipo de tierra, que esa tierra tiene una textura, esa textura también la marca la luz, la calidez, todo esto, y me meto mucho a investigar la historia de los alimentos, que yo creo que al final es la única forma de valorar realmente la imagen que tú transmites. Y bueno, intento saber por qué una fruta es de ese color, por qué se come de una forma, por qué se prepara de una forma. Y eso es lo que intento, contar la historia de la fruta, de la cultura, de toda la idiosincrasia que conlleva la forma de preparación de un plato. A mí me gusta mucho del trabajo de Sandra, que tienes como, para mí, no voy a dividir tu trabajo en dos tipos de formatos, pero hay uno que es muy cercano a la pintura, y tú y yo hemos hablado de Sánchez Cotán y cómo eso ha influenciado en ciertas fotografías o tu uso de la luz. Pero también tienes otros trabajos que son como muy simétricos, muy como de diseño de 1950, en donde utilizas círculos o cuadrados o cortas una fotografía de una cierta manera, y eso es muy interesante. Entonces, ¿nos podrías contar un ejemplo en concreto, sea de alguno de los trípticos porque llevas trabajando como en trípticos, ¿no? Algunos meses ya, en donde hayas utilizado o la historia o otras referencias visuales y las hayas podido plasmar? Cuéntanos un proyecto. Me encanta trabajar esos trípticos, o lo que yo llamo las trilogías, porque al final cuenta la historia no solo en una imagen, sino en tres. Y cuenta la historia en tres momentos distintos de luz del día, porque lo que sí me gustaría contar es que yo trabajo únicamente con luz natural. Una ventana, una persiana que sube y baja, y a lo mejor unos cartones que me puedan hacer algo de contraste de luz. Y persigo, por ejemplo, la luz en el verano. La luz que me entra por la ventana es maravillosa, y en el invierno lo tengo, son segundos lo que me entra. Y entonces estoy pendiente de, está entrando la luz, y haces lo que tengas en la nevera, pero son esos momentos únicos. Y lo de los trípticos es muy interesante, porque te voy a contar, por ejemplo, el de haciendo un trabajo sobre gastronomía española, sobre la cocina pastoril de los pastores, que era muy básica, que era laurel, ajo, ñoras y una guindilla, y al final descubrí que sí que era tan básica, y que en la mayoría de las recetas de la cocina pastoril se repetía lo mismo. Para mí era importante dar protagonismo a cada una de esa base de la receta pastoril, que era un ajo, el laurel seco y luego las ñoras. Y contando en esas tres imágenes distintas, cuentas la historia de la sazón de la cocina pastoril, cuentas la austeridad de la cocina pastoril, y te das cuenta que el laurel es seco, la ñora o la guindilla es seca y el ajo aguanta. Entonces, eso te lleva a contar que es una cocina austera, de trabajo duro, de campo, de dureza, de cocinar en el momento que el trabajo del campo, del pastoreo te lo permite, y que con eso te haces unas migas, o te haces unas gachas, o te haces un bacalao seco que llevabas en el zurrón, pero eso te marca la esencia y te lleva a imaginarte al pastor, al labrador, al agricultor, en ese momento, que es lo que le da la sazón y el momento agradable a lo mejor de su jornada dura de trabajo. Y esas trilogías tan sencillas, pero luego al final tan importante, y le da la importancia al ajo en una imagen, al laurel en otra y al toque picante en otra. Sí, recuerdo muy bien esta trilogía que comentas. Cuenta qué fondos utilizaste, sobre qué fotografiaste los elementos, qué colores, qué tipo de textura tenía el material que decidiste utilizar y por qué. Sobre todo, la mayoría de los fondos que yo uso son todos naturales, o piedra, cemento, metales oxidados, y estos que utilicé, que fueron verdes, era porque me llevaba verde a campo, pero cuando te das cuenta, no a la tierra del pastoreo, de lo arduo que puede ser, por ejemplo, Castilla-La Mancha o Castilla y León, pero sí al verde, que en esencia significa tierra, vida, ¿no? de florecer de las plantas.
y era un fondo de piedra pintado en verde con textura. Intento que todo me lleve a elementos naturales, que los fondos no tengan mucha textura, que no te distraigan la atención de una cabeza de ajo, por ejemplo, pero tienen que complementarse, ¿no? Hay unas fotografías, por ejemplo, de especies africanas, que el fondo es tierra, que te lleva a los colores de la tierra de África, puede ser la parte del desierto, una luz muy cálida, la austeridad de una tierra, pero al final también la riqueza de lo que nos puede dar determinados elementos gastronómicos o de la despensa. Sandra es de Colombia, pero lleva viviendo en España y en Madrid específicamente muchísimo tiempo. Cuéntanos, ¿cómo te inspira Madrid o cómo crees que sería tu trabajo diferente si estuvieras viviendo en otra ciudad? Totalmente distinto. Madrid me inspira muchísimo y lo he descubierto en los últimos años, los paseos por las calles, da igual la zona de Madrid. Madrid es una ciudad absolutamente interesante y llena de referencias visuales. En las aceras vas caminando y vas viendo la diferencia de baldosas, los cementos, las hojas que antes se barrían, las hojas en el otoño ya no se barren, menos mal, en el otoño, pero luego ves los edificios, las puertas, las farolas. Mira, hay que mirar, cuando voy por la calle en Madrid, me gusta mirar en los edificios, los árboles, la luz de Madrid es maravillosa. Y me inspira para mi trabajo los mercados de Madrid, por ejemplo, porque si estuviera en Colombia, estuviera en otro país donde se vende, por ejemplo, comida callejera, donde ves en Colombia puestos y carritos de aguacates, montañas enormes de aguacates, de especias, de cosas que no se permite en un país moderno por seguridad alimentaria, entre comillas, pero luego en Madrid los mercados, Madrid es una ciudad vital en cuestión de gastronomía, no lo digo solo por la restauración, sino por los mercados que encuentras cualquier cosa de cualquier parte del mundo. A mí me gusta muchísimo ir a los mercados y yo cuando me planteo un trabajo mío personal no digo pues ahora voy a fotografiar unas frambuesas naranja, sino que voy al mercado y me encuentro o las frambuesas me encuentran a mí y entonces las veo, me parecen maravillosas, la sencillez, pero lo bonitas que son, las pruebas, las fotografías, su textura, lo raras que son, o los tomates o dátiles que vengan una vez o los tomatillos mexicanos que son maravillosos, que a veces los encuentras en el mercado cuando sea su temporada de tomatillos, pero las calles y los mercados de Madrid me inspiran muchísimo. ¿Qué te gustaría, qué pozo quieres dejar a la gente que ve tu trabajo? Ay, pues eso me parece de lo más interesante que me has preguntado, porque vivimos en un continuo, como digamos, demasiadas imágenes de personas que comen 3 veces al día y fotografían lo que se come 3 veces al día, 5 veces a la semana, restaurantes, cafeterías, pero al final no hay una historia que se cuente detrás. La historia simplemente pasé un momento divertido comiéndome un gran plato o una taza de café con un bizcocho maravilloso. Pero me encantaría que la gente fuera más allá y viera, yo principalmente fotografío ingredientes más que platos terminados, porque considero que todos, incluso la col más humilde, tiene una nobleza enorme, que la gente debería valorar, aparte de la receta final y de los restaurantes, debería valorar los ingredientes, lo que significa el trabajo de un agricultor, la cultura gastronómica de cada región y todo lo que hay detrás de un plato que se fotografía, que casi nunca se cuenta. Y hay muchísima gente, muchísimos oficios, pero sobre todo el origen de ese plato es un trabajo muy arduo, que es el trabajo del campo. Y casi nunca se cuenta. Y para tener una lechuga, una patata, un trozo de carne, hay una labor de entrega absoluta, total, de ganaderos, de agricultores, de poder soportar inclemencias imprevistas del tiempo. Y eso es lo que yo quiero, que la gente se fije más en lo que hay detrás
y que cuente la historia de ese plato que siempre sale en imágenes. Pues me parece increíble cómo lo consigues porque lo haces hablando muy bajito, como que dejas que el producto sea el que hable, ¿no? Sus texturas, sus arrugas, su tal, y tú simplemente lo colocas de una manera muy pensada, muy pensada y muy racionalizada, pero también con un elemento muy sensorial, muy sensible, y creo que lo consigues. Muchísimas gracias por tu tiempo, Sandra. Gracias a ti, Gabriela, y bueno, me ha encantado contar estas cosas y ojalá que la gente pues, se rodee de cosas bonitas todos los días de su vida, da igual a lo que nos dediquemos. Muchas gracias. Gracias a ti. Estamos ahora con Marta Fernández Calvo. Marta Fernández es artista y diseñadora de emociones, me gusta llamarlo. Ella trabaja con diferentes temas, pero se ha centrado muchísimo en la cocina. Y me encantaría, Marta, muchísimas gracias por estar aquí, que nos cuentes un poquito cómo ves tú la cocina y cómo la has incorporado en tu trabajo. Bueno, pues para mí la cocina es casi un posicionamiento, ¿no? Yo digo que es como una especie de statement, ¿no? Desde el que reclamo, por ejemplo, lo emocional, ¿no? La tradición oral y sobre todo el espacio femenino en el que poder celebrar la alegría, el amor, el duelo. ¿Y de qué formas lo haces? Bueno, pues depende mucho, ¿no? Porque, por ejemplo, mi trabajo parte mucho casi de la narración y del encuentro con las personas, ¿no? Entonces, no hay un método, sino que muchas veces es casi como un punto intermedio en una narración, ¿no? Que muchas veces son pues, relatos de mujeres y memoria. ¿Nos puedes contar un proyecto, por ejemplo? Ha traído Marta parte de un proyecto que se llama Rosquillas María. Cuéntanos ese, que es súper bonito. Bueno, Rosquillas María es un proyecto, bueno, es una historia familiar, ¿no? Y bueno, también es un relato precioso. Bueno, a mi abuelo le encantaba el dulce y mi yaya era una buenísima repostera, ¿no? Entonces, cuando él falleció, ella olvidó todas sus recetas de dulce y la familia se quedó sin postres. Entonces, cuando ella falleció, al vaciar su casa, al fondo de un armario apareció esta carpetita amarilla con todas sus recetas, ¿no? Entonces, bueno, mi hermana estaba allí, tuvo la intuición de guardar esta carpeta para mí. Y bueno, esta pieza es Rosquillas María, ella se llamaba Encarna, pero por ejemplo, todas las Pascuas, o sea, en todas las Semana Santa, se juntaban las vecinas del pueblo a hacer rosquillas para todas las familias, ¿no? Entonces yo encontré aquí como las rosquillas Encarna, las rosquillas María, las rosquillas Cristina, ¿no? Entonces lo que hice fue activar este recetario donde ella te abandona a mitad de la receta porque hay que poner la harina que pida. Entonces, bueno, yo intenté hacer sus rosquillas, entonces hice unos moldes y las reproduje en cerámica. Entonces, bueno, también es una pieza en la que se investiga mucho el coleccionismo dentro de este tipo de prácticas, ¿no? Como cómo se puede coleccionar una receta o una práctica vinculada a la comida, ¿no? Entonces, básicamente, el coleccionista o la persona que la adquiere pues tiene las instrucciones para hacer las rosquillas y la manera de mantener la pieza, ¿no? Que son montañas de rosquillas de verdad coronadas con obra, ¿no? Que sería un poco este gesto a la obra de arte, ¿no? Al objeto artístico. ¿Dónde has mostrado esta pieza? Pues esta pieza se mostró en La Rioja, que fue, bueno, yo soy de allí y fue como el encargo que dio lugar a esta pieza, y después ha estado en Arco. Fenomenal. Una de las cosas que más me gusta de tu trabajo es que tocas diferentes palos, ¿no? Para inspirarte al final de cuentas, y mucho tiene que ver con lo que decías, historias, el legado culinario, esos espacios domésticos, pero tocas, al final lo puedes convertir en escultura o lo puedes convertir en música. También me encantaría que nos cuentes Concierto Menú, porque es otra faceta totalmente diferente. Lo haces con texto, lo haces con bocetos, lo haces de diferentes maneras, ¿no? Los materiales con los que trabajas son distintos, pero hay un hilo conductor que es
conseguir emocionar a la persona que ve o que está enfrente de tu obra, de tu trabajo. Cuéntanos cómo lo conseguiste hacer en Concierto Menú. Bueno, pues Concierto Menú también parte de un encargo de Gastrofestival que se celebraba en Conde Duque, en Madrid. Y bueno, era pues eso, un festival de arte y gastronomía, ¿no? Entonces, bueno, yo llevaba poco tiempo viviendo en Madrid, me encantan los patios de vecinos y yo siempre, incluso desde la cama en mi habitación, podía escuchar a la gente cocinar en sus cocinas. Y bueno, pues Concierto Menú surge un poco de ahí, ¿no? Como de los sonidos que se generan al cocinar una receta que yo comparto con músicos y compositores para transformar en piezas musicales, ¿no? Sí es verdad que detrás incluso de mis instalaciones sí que creo que siempre hay como una partitura, ¿no? Y en Concierto Menú es literal, también a mí lo que me gusta mucho de este proyecto de Concierto Menú también es la idea es un proyecto que se hace en auditorios, que se hace en teatros, entonces me gusta mucho la idea de que el delantal suba al escenario, ¿no? Como algo que siempre está relegado a la cocina, al no mancharse, ¿no? Ponerlo en valor. Yo siempre presento el concierto con el delantal y bueno, pues es una manera más de infiltrarnos ¿no? Como de desterritorializar la cocina. Cuando te enfrentas a un nuevo proyecto, sea un encargo, una comisión o sea un proyecto personal, ¿cómo das el primer paso? ¿En qué cosas te inspiras? ¿A quién vuelves a releer o a quién vuelves a ver? Ya. Bueno, depende un montón de la situación, o sea, incluso la persona que me lo propone, cómo me enseñan un espacio, cómo me guían por un territorio, qué pasa cuando me quedo sola, qué se escucha, qué se huele, ¿no? Es casi como ser un poco medium de todo lo que envuelve esa situación, ¿no? Y muchas veces, es algo en lo que pienso mucho, sobre todo en los últimos proyectos, también creo que como performance también es como que en mi cuerpo al final invoca y convoca a muchos cuerpos, ¿no? Está sobre todo pues, en la sabiduría popular, la tradición oral, el campo, ¿no? Como que son siempre saberes que reivindico en mi trabajo. Y dime, al final, ¿de qué manera crees que tú eres de La Rioja? Llevas mucho tiempo viviendo en Madrid. ¿De qué manera te inspira la ciudad o cómo sería tu trabajo diferente si no vivieses en Madrid? ¿Cómo sería? Bueno, yo creo que es una cuestión de intensidad, ¿no? Es como que tienes tus orígenes, tus fuentes, ¿no? Por mucho que yo llevo en Madrid 6 años, llevaba 11 años viviendo fuera, en Italia, en Irlanda, venía de Dublín, y de pronto Madrid sí que creo que para mí fue el lugar desde el que pensé en la necesidad de reivindicar la emoción, ¿no? Y sí que creo que Madrid es un lugar que te la da, que te la echa encima también, pero no como que te pide mucho y te la devuelve. Y sí que es verdad que aquí han surgido muchas de esas piezas. La verdad es que, o sea, visto desde fuera, tienes como un trabajo de ensueño, ¿no? ¿Y cómo empezaste? Cuéntanos eso, para una persona que le encantaría hacer un trabajo como el tuyo, ¿cómo empezaste y en qué momento decidiste, me quiero meter en cocina? Bueno, ¿cómo empecé? No lo sé porque es de nacimiento, así que ya está, venía empezado. Pero, por ejemplo, bueno, estudié bachillerato artístico, estudié Bellas Artes en Cuenca, y la cocina aparece de una manera súper accidental. Y es cuando, dedicándote a este tipo de prácticas muy performativas, muy basadas en el proceso, muy lejos del objeto artístico, tienes que vivir, tienes que sobrevivir. Entonces, yo llegué a Dublín en la crisis del 2008-2009
y tenía que sobrevivir, así que no conseguía trabajo. Así que empecé cocinando en mi casa y vendiendo comida en mercados en la calle. Y ahí, bueno, ahí empezó también toda una reflexión, ¿no?, del origen, de la raíz, de esa fuerza que de pronto era la cocina, ¿no? Y que después convertiste en un proyecto, ¿no? Eso se convirtió en un proyecto cuando decidí mudarme a España, cuando decidí venir a Madrid. Entonces yo allí hacía tortillas de patata que vendía en una tienda, que cada mañana las llevaba en el manillar de mi bicicleta, y después hacía toda mi práctica artística, ¿no? Y cuando tenía que volver a España yo pensaba, ¿y qué voy a hacer ahora que todo el mundo hace tortillas de patata? Y bueno, pensé, ¿no?, ese último año pensé cuál sería el tótem gastronómico de Irlanda, que yo podría como traducir mi tortilla para atravesar la frontera, ¿no? Y bueno, yo creo que se convirtió en una tarta de zanahoria, el proyecto se llama La Tarta de Marta, y en realidad ese sí que fue como el primer statement y el lugar en el que yo me di cuenta que la cocina se había infiltrado en mi trabajo, ¿no? Se había infiltrado en tu trabajo, no es Sí. que tú la hubieras elegido, es que se había infiltrado. Sí, sí, sí. Dime una cosa, ¿ha cambiado en algo lo que quieres contar con tu trabajo a raíz de la pandemia? Pues creo que del sí. volver a lo doméstico, que es algo muy tuyo y que llevas queriendo revalorizar y de repente, ostras, estamos metidos en lo doméstico, ¿no? Muy fuerte, sí. Cuéntame. Bueno, pues lo que dices, de pronto algo que estás reivindicando, ¿no?, la cocina sobre todo, que de pronto la hemos invadido, ¿no? Hemos encontrado un montón de cosas que hacer en ella. Bueno, de pronto está, bueno, no sé de qué manera, pero sí que creo que la pandemia, por ejemplo, por un lado ha puesto luz sobre ese espacio y por otro lado también para mí a nivel personal en el trabajo ha supuesto también como la claridad de que quiero que mi trabajo afecte al público, ¿no? Cuéntame más de eso. ¿Cómo quieres que afecte tu trabajo al público? ¿Qué quieres que se quede en ellos? Pues a ver, mira, justo ayer estaba escuchando unas entrevistas al cineasta iraní Abbas Kiarostami, ¿no? Y él hablaba de que, bueno, estaba pensando en esta entrevista y él hablaba de que cuando estás haciendo una película que no hay que inspirarse en los libros ni en las películas de otros, ¿no?, que hay que inspirarse en tu contexto, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que es eso. O sea, ahora mismo, por ejemplo, estoy arrancando un proyecto increíble que acaba de ganar el Art for Change de Fundación La Caixa. Es un proyecto que se titula Cuidadores Invisibles y bueno, es un proyecto, yo lo llamo taller de cocina virtual, con todas las comillas, pero bueno, es un proyecto en el que se trata de poner en valor la figura del cuidador no profesional en las enfermedades degenerativas, ¿no? También parte de una historia personal, porque mi madre falleció hace un año de esclerosis múltiple, mi padre fue cuidador muchísimos años. Entonces, bueno, pues sí que este para mí es un proyecto en el que estoy lanzándome ahora con un equipo maravilloso de artistas mujeres, y por ahí creo que va ese deseo de tener, ¿no?, como de repercutir y de visibilizar muchísimo ciertas situaciones que están muy en la sombra, ¿no? Pues me encanta que al final lo que quieres con tu trabajo es que la gente mire hacia adentro, ¿no? Tú contando tu propia historia o la historia de los demás y utilizando ciertos elementos, es que sí, es diseñar emociones totalmente. Lo que quieres es que se cuestionen cosas o que revaloren cosas, historias, recetas, y eso es súper bonito. Muchísimas gracias por este tiempo, Marta, por compartir tu experiencia y muchísima suerte en este nuevo proyecto. Gracias.
Estamos aquí con Ángel Galán, que es cofundador de Escaparatec, que es un proyecto chulísimo, es un estudio, pero laboratorio de un montón de cosas interesantes. Ángel es diseñador de experiencias y trabaja sobre todo diseño sonoro, pero vincula los 5 sentidos, y la forma en la que lo he encontrado ha sido a través de la comida también y de la bebida, por supuesto. Ángel, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros, un placer. Cuéntanos, por favor, si alguien no supiera el trabajo que estás haciendo con tu socio en Escaparatec, ¿cómo se lo describirías? Bueno, no es fácil porque para empezar a nosotros mismos nos costó pues, más de un año ponerle nombre a lo que hacíamos. Finalmente decidimos que era diseño de experiencia. Y bueno, en este caso venimos a hablar sobre todo de la faceta más de food design, sobre todo eating design, que es como la parte de cómo te lo comes o qué ocurre mientras comes algo. Y bueno, básicamente buscamos nexos de unión entre tecnología, cultura y arte. Y entonces, bueno, es un trabajo multidisciplinar. Hemos encontrado pues, en el food design, en el diseño de experiencia, pues ese espacio donde se aúna todas las disciplinas que trabajábamos de siempre y que bueno, parecían cosas un poco inconexas entre sí y hemos conseguido aunarlas en este tipo de experiencias. Cuéntame el inicio, porque recuerdo que cuando estuvimos hablando me contaste, bueno, teníamos una idea y luego no se dio tal como lo habíamos pensado, empezamos a hacer lo que nosotros queríamos hacer y luego llegamos a justo lo que queríamos hacer. Cuéntanos eso. Sí, lo que te comentaba al principio teníamos un enfoque quizá un poco más marketingiano, o pensábamos que el tipo de ideas que teníamos le podían venir bien a las marcas para darle una vuelta a sus productos. Pero luego con el tiempo nos hemos dado cuenta de que no, de que al final lo que tenemos que hacer y que lo que mejor funcionaba es hacer lo que hacíamos, simplemente pues eso, investigar, experimentar y llevarlo a cabo. Y ya llegaba alguien que lo veía y le gustaba. Y curiosamente, casi nunca suele ser la persona del producto en cuestión con el que estás trabajando. Es decir, por ejemplo, si estamos trabajando con un jamón, como tenemos el mítico, bueno ya mítico digo yo, jamoncello, que es un jamón que cuando lo cortas suena como si tocaras un violoncello, pues parece como algo todo el mundo, bueno, esto se lo cuentas a un productor de jamón y le va a encantar. Pues no. No. Entonces, curiosamente es eso, el protagonista del producto no suele ser el cliente. Qué curioso, ¿no? Porque para mí es un gran aprendizaje el darte cuenta, haz lo que tú quieres hacer y ponle como todo el entusiasmo y toda la emoción, que ya vendrán los demás a ver cómo encaja en lo que ellos están haciendo en lugar de empezar al revés, que es pensar, bueno, ¿qué es lo que está buscando la empresa tal o el producto tal o la institución tal? Hay que hacer lo que nos gusta, ¿no? Porque es donde mejor plasmamos eso que tenemos en la cabeza y las capacidades que tenemos a la hora de diseñar. Dime otra cosa, es muy interesante el bagaje que tú y tu socio tienen de música. Cuéntame de qué manera quisiste evolucionar eso y cómo lo combinas con la gastronomía, el diseño y la tecnología. Sí, bueno, nosotros nos conocimos fundamentalmente porque los dos hacemos música electrónica y bueno, venimos de una era dorada de Netlavera y además también estamos muy comprometidos con el tema de las licencias libres y del compartir. Entonces, bueno, toda esta filosofía que hemos mamado en el tema musical, pues también nos gusta trasladarla al resto. Y bueno, y la idea también es, mi socio es ingeniero, yo tengo un perfil más, bueno, yo soy sociólogo de formación y luego también soy diseñador. Entonces, la idea es aunar todas esas disciplinas y poder hacer experiencias holísticas en las que no tengas límite. Y luego, bueno, decimos que trabajamos con los 5 sentidos, pero decimos que trabajamos con los 6, porque siempre el sentido del humor no nos falta. Pensaba que me ibas a salir como el cocinero Arduris, el contar las historias, güey, porque el sentido del humor. Nuestro es el sentido del humor, el principal. Y bueno, pensamos que ayuda bastante a reforzar las ideas, a transmitir valores y sobre todo a hacer memorables las experiencias y los productos o aquello que quieras que se convierta en memorable. ¿Con qué materiales trabajas? Pues realmente con materiales de muchos tipos, pero como os habréis dado cuenta, si habéis visto un poco el trabajo que hacemos, nos gusta mucho la madera, nos gusta mucho trabajar con tecnología, pero nos gusta que no se vea la tecnología, o sea, tecnología ubicua, que tú no la percibas y además
llega un momento que tú empatizas con el objeto con el que estás interactuando. Por ejemplo, tenemos unas plantas aromáticas que las utilizamos como elementos dentro de algunas experiencias de food design. Y entonces la idea es, antes de comer algo, tú tocas la planta, te aromatizas la mano, luego coges un canapé o algo que se vaya a comer con la mano y al acercártelo el aroma ya lo aporta. Pero estas plantas, bueno, algo que ahora mismo es impensable poder hacer, pero bueno, lo hacíamos pre-pandemia. Pero estas plantas tienen una personalidad propia, entonces una tiene cosquillas y otra le da gustito y te pide que la toques más. Oh. Entonces ves cómo la gente empatiza con la planta, entonces conseguir ese tipo de situaciones, ¿sabes? Que ves que hay tecnología, pero la gente no percibe tecnología, percibe una planta que le está contestando, ¿sabes? Entonces es un poco el tipo de sensaciones que queremos conseguir, también un poco como mágico. Me encanta, porque es, como empecé al principio, es diseñar una experiencia, ¿no? Y lo que quieres es que la persona sienta al final. Y muy importante además lo que es experiencia de usuario, pero además experiencia de usuario sin pantalla, o sea, experiencia de usuario pura y dura, de ponerte en el lugar de una persona que se va a enfrentar ante un objeto o una situación completamente nueva. Me encanta que lo toques, porque experiencia de usuario, normalmente cuando hablamos de diseño, ahora lo vinculamos con diseño digital y no debería de ser así, porque experiencia de usuario se ha pensado cuando se diseñaba una silla, una mesa, un edificio, un espacio, y se nos ha olvidado ese vínculo que es anterior. ¿Cómo o en qué te inspiras a la hora de afrontar un nuevo proyecto? ¿Ves cosas, lees cosas, tienes algunos otros referentes de personas o qué elementos te ayudan? Pues la verdad es que innumerables las influencias, o sea, nos vale todo, nosotros en general lo aprovechamos todo, o sea, puedo aprovechar desde estar mirando cualquier chorrada en una web tipo AliExpress o algo así, hasta ir al Madrid Design Festival o ir a Arco o dando un paseo por la calle o estás mirando a la nada y te viene... O sea, quiero decir, es constante, nos vale todo, aprovechamos todo. Y el tema es saber un poco lo que somos capaces de hacer, o sea, con los conocimientos que tenemos y con los recursos que tenemos, que normalmente son pocos, ver qué podemos hacer. Y bueno, y en general, antes de hacer casi cualquier prototipo, sabemos que lo podemos hacer, sabemos cuánto podemos tardar en hacerlo, y sabemos si va a ser algo robusto o va a generar problemas o no, o sea que en ese aspecto estamos bastante contentos y bastante tranquilos, porque tenemos bastante control sobre nuestro propio trabajo. Creo que nunca había escuchado a un diseñador que me dijese que le inspiraba a AliExpress. Fenomenal, me parece muy bien. Es que bueno, o sea, quiero decir, a quien no les inspire eso, sí está todo, absolutamente todo. Está todo. Y mencionaste la ciudad. ¿De qué manera Madrid crees que inspira tu trabajo? ¿Crees que sería diferente si vivieses en algún otro lugar? Pues no lo sé, posiblemente. Desde luego, bueno, yo soy de Madrid, he vivido toda la vida aquí, mi socio es de Palma, de Mallorca, pero vive en Madrid y, bueno, y se siente muy a gusto y muy pseudo madrileño también, en cierto modo. Y bueno, Madrid es una ciudad que la amas, que la odias, que te puedes encontrar gente súper amable que te ayuda, pero al mismo tiempo es una ciudad dura y un poco agresiva a veces. Entonces, bueno, tiene un equilibrio que es bastante real, o sea, es la vida misma. Totalmente, totalmente. Y tiene un sector gastronómico como súper pujante que estaría abierto o que podría ser un buen espacio o caldo de cultivo para ideas, sí. ¿no? Sí, sí. Cuéntanos, bueno, Ángel nos ha traído ya no sé si lo llamarías prototipo o si ya está en final. Es un prototipo, posiblemente evolucione porque lo que comentábamos antes, a lo mejor le añadimos audio, que normalmente casi todas las piezas que hacemos llevan audio y en este caso todavía no lo lleva. Entonces es posible que todavía se implemente un poquito más, pero vamos, sí, se podría decir que el prototipo ya ha pasado a la siguiente fase. Y cuéntanos cómo se llama. Bueno, esto es le hemos puesto un nombre que es Step by Step. Como la canción. Step by Step. Efectivamente, inspirados un poco en los New Kids on the Block, sí. Pero llevado al mundo del simulador de pisado de uva. Okay. Entonces, bueno, pues es un elemento que, bueno, por un lado trabajas todo el tema antropológico y toda la tradición que viene de algo que ya se ha perdido, porque vamos, realmente ya supongo que a lo mejor en algún sitio se podrá pisar uva, pero a nivel pues, anecdótico, cultural o ritual, claro.
pero bueno, para retomar eso y de una forma simpática y poderte servir una copa de vino, hacer deporte, recordar los orígenes de la vendimia y del pisado de uva y todo ello en una misma acción. ¿Lo has hecho para un cliente o fue un proyecto personal? No, esto lo hicimos, bueno, ideas que tienes y hay algunas que las dejas ahí en stand-by esperando a que encajen con algo que te pida y hay otras que directamente dices, vamos a hacerlo. ¿Y cómo surgió esta idea en concreto? No lo recuerdo. En general siempre estamos dándole vueltas a ver qué tipo de interface podemos utilizar. Entonces, bueno, ya te digo, vamos más allá, no nos gusta podemos utilizar pantallas, pero intentamos evitar pantallas y botones, o sea, intentamos que un interface pueda ser una planta, pueda ser el mojar en una salsa, y en este caso el stepper, un stepper me parecía un elemento que podía dar mucho juego. De hecho, hay más ideas que todavía no puedo contar que se van a hacer con stepper, con uno, incluso con varios. ¿Me enseñarías cómo funciona? Sí, claro. ¿Sí? Sí. Cuéntame. A ver. Mira. Bueno, pues esto es muy sencillo. Nos subimos y simplemente haces lo que es el pisado de uva y como ves, ese líquido de vino virtual va subiendo poco a poco y empieza a salir el rico jugo de uva. Y si paramos, pues como veis, por gravedad, el líquido cae. Qué chulo, ¿no? A mí no puedo evitar pensar que tiene como un elemento, o sea, veo esto y pienso en las cámaras de foto del siglo XIX. Sí, eso es otra cosa que nos gusta mucho. Bueno, a mí me gusta mucho reciclar, me gustan mucho los elementos antiguos. Bueno, esto, por ejemplo, sin ir más lejos, las patas son unas patas de un topógrafo bastante antiguo. La caja, qué mejor para hacer un simulador de pisado de uva que utilizar una caja que previamente ha sido un recipiente para botellas de vino. El grifo, como veis, también pues, es un grifo antiguo. Entonces, bueno, integrar elementos que tienen historia aportan bastante ya al propio, o sea, es un plus en el objeto. Me encanta porque lo mezclas con, como decías, el utilizar la tecnología pero que no se vea y volvemos a la magia, ¿no? Claro. Y a la sorpresa. Y eso es muy chulo y es bonito ver cómo has utilizado la comida y los sentidos para poder hacer una cosa más redonda. ¿Qué te gustaría que una persona que utiliza alguno de tus trabajos o que ve alguna de tus experiencias o que vive alguna de tus experiencias sienta? ¿O con qué quieres que se quede? Bueno, en general, generar buenas vibraciones. O sea, eso creo que falta hace y creo que es bastante importante. Entonces, que desconectar por un momento, tanto en el tema musical que tratamos, o sea, en general el arte me parece que es un vehículo para resetearte, para desconectar, para cargarte de energía positiva, bastante importante. Entonces, bueno, pues todo lo que se pueda aportar y se pueda utilizar en ese sentido, pues bienvenido sea siempre. Muchísimas gracias por tu tiempo, Nada, Ángel, y por vosotros. compartir todo el trabajo que estáis haciendo en Escaparatec. Gracias a vosotros. Gracias.